La oscuridad tenía sabor. Sabía a cobre oxidado, a incienso viejo y algo dulzón y putrefacto que se acumulaba en las comisuras de una boca amordazada por tubos de alimentación. El sujeto 9Z no recordaba su nombre. Un nombre es un ancla, y las anclas fueron cortadas por el bisturí del magos cirujano hace 3 ciclos. Ahora ella era simplemente un nodo en una cadena, una batería insertada en un nido de hierro negro y carne húmeda. Colgaba en gel amniótico, atada de pies y manos, mientras los inyectores de datos se clavaban en su nuca, directamente en el tejido blando del cerebelo. A su alrededor, en la oscuridad infinita y zumbante del Ciricrux Anima, colgaban otros. Ella los sentía. No con los oídos, los tímpanos habían estallado hace tiempo por los cambios de presión, sino con ese sentido nuevo y crudo que los tecnoblindados llamaban el don. Sentía su terror. 1000 mentes, 1000 pequeñas velas encerradas en la cripta de plomo del reactor. Gritaban al unísono. Era el ruido estático de la locura, una oración fundida en combustible. El emperador protege. Susurró un pensamiento a la izquierda, débil y quebradizo como una rama seca. Él nos devora, respondió el coro a la derecha. La máquina estaba despertando. 9Z lo sintió como una vibración en los huesos. En algún lugar lejano, tras metros de adamantio y ceramita, los giroscopios del coloso cobraron vida. El suelo bajo su cápsula tembló. Pero había algo más aterrador. Más aterrador era el hambre. Las paredes de su cápsula estallaron con escrituras rúnicas, hexagramas de contención. Quemaban la retina incluso a través de los párpados cerrados. El sistema de refrigeración siseó, inyectando un químico helado en sus venas para que el corazón no estallara antes de tiempo. La máquina exigía energía. No electricidad, no Prometeo. Necesitaba un alma. Su alma fue arrastrada hacia afuera, como si alguien hubiera tomado un gancho invisible, lo hubiera pasado a través del plexo solar y comenzara a enrollar lentamente el sedal. «Por favor», intentó decir, pero el tubo en su garganta convirtió la palabra en un gorgoteo ronco. Y entonces el ruido desapareció. Los gritos de 1000 psíquicos, el aullido de la disformidad, el zumbido de las runas, todo fue cortado como por la cuchilla de una guillotina. Se hizo el silencio. Pero no era el silencio de la paz, era el silencio del vacío cósmico, el silencio que llega cuando muere la propia esperanza. Algo entró en la cámara del reactor. No tenía forma en la disformidad. Para su visión interior, acostumbrada al frenesí de los fuegos psíquicos, este lugar se convirtió en un agujero negro. La nada absoluta caminaba por las pasarelas, y por donde pasaba, la escarcha cubría el metal y la realidad se encogía de miedo. Él había llegado, el piloto, aquel que no tiene alma, aquel que azotaría sus mentes con el látigo de su vacío. Z sintió cómo su conciencia se comprimía en una bola, tratando de esconderse en los rincones más lejanos del cráneo. Pero no había dónde esconderse. El vacío se conectó a la interfaz. Su mente, fría y estéril como una mesa de operaciones, los cubrió a todos. Fue la sensación de agua helada vertiéndose en un horno al rojo vivo. Y luego llegó el frío, y el frío tenía un nombre. Pero ya no nos quedaban bocas para gritarlo. El mundo alrededor de Silas Kalt siempre era gris. No era un defecto de visión. Su retina reaccionaba a los fotones igual que la de cualquier otro ser humano. Pero el color de la vida, ese calor esquivo que la gente llama alma o presencia, no existía para él. Veía a las personas como sacos de carne y líquido, impulsados por impulsos eléctricos. Veía la arquitectura como un amontonamiento de piedra, desprovisto de grandeza. Era un paria, un error en la ecuación de la creación, un espacio en blanco en el texto de la realidad. Silas estaba de pie en el centro de la cámara de vestidura del santuario del Ordo Sinister, con los brazos extendidos. El servidor que atornillaba los pernos en su placa pectoral se sacudía con espasmos.
Incluso en un cyborg lobotomizado, privado de actividad nerviosa superior, el cerebro reptiliano gritaba de terror al estar a medio metro de una criatura sin alma. «Estabiliza el manipulador», dijo Silas. Su voz era plana, desprovista de entonación. El sonido de una piedra cayendo en un pozo vacío. El servidor emitió un sonido húmedo y gorgoteante y continuó su trabajo. Silas no llevaba el uniforme estándar de un princeps de la Legio Titanicus. Nada de terciopelo, cordones dorados o escudos de casas nobles. Su mono era mate, negro, atravesado por una red de gel psicorreactivo que ahora se endurecía, convirtiéndose en una armadura flexible. En el hombro izquierdo, un único símbolo, el águila terrana, tachada por una espada negra. La marca de aquellos que combaten la oscuridad con oscuridad. Las puertas de la esclusa se abrieron con un siseo. El aire del hangar irrumpió en la estancia, frío, con olor a aceite de máquina, ozono y polvo antiguo. En el umbral esperaba el mago Saikana Silo. El tecnosacerdote se mantenía deliberadamente lejos, en el límite de la zona de confort. Su túnica roja estaba cubierta de talismanes hexagramáticos que, teóricamente, debían proteger contra la disformidad. Pero contra Silas no protegían. No se puede uno proteger del vacío con un muro, porque el vacío ya está dentro. «Preceptor intendente». La voz de Silo sonaba a través del altavoz Vox, evitando las cuerdas vocales, como si el sacerdote temiera profanar su boca con una comunicación directa. «Firicrux Anima está activa. Nivel de presión en el núcleo nominal. Sujetos estabilizados». «¿Gritan?», preguntó Silas, dando un paso adelante. Silo retrocedió un paso, un movimiento apenas perceptible, pero para Silas era tan habitual como respirar. La gente siempre retrocedía. Los indicadores de estrés están dentro de los parámetros permitidos. El fondo psíquico está contenido por compuertas de plomo, pero el espíritu máquina está inquieto. Silas pasó junto al sacerdote sin dignarse a mirarlo. Salió a las pasarelas. Abajo, en la penumbra del gigantesco hangar cavernoso, se alzaba un dios. Polaris Alba. Warlord Sinister. Era monstruoso. Los titanes clase Warlord habituales inspiraban temor con su grandeza. Este provocaba náuseas. Su armadura era del color de la sangre seca bajo la luz de la luna. Un tono profundo y aceitoso de negro violáceo. En lugar de águilas imperiales, la armadura estaba decorada con bajorrelieves anatómicamente precisos de sistemas nerviosos humanos grabados en plata. La cabeza del titán no recordaba un yelmo de caballero. Era un cráneo estilizado, sin mandíbula inferior, con las cuencas oculares cerradas por cristal negro cristalino. Alrededor de la máquina, el aire temblaba. La escarcha cubría los pasamanos de las pasarelas, aunque la temperatura en el hangar era positiva. Era el Firicrux Anima succionando el calor de la realidad. Silas caminó por el puente hacia la escotilla abierta en la nuca de la máquina Dios. Cada paso resonaba en el silencio. Los guardias en los niveles inferiores apartaban la mirada, sentían náuseas. Un perro, perteneciente a uno de los intendentes, aulló y se escondió bajo un cargador. Esa era su maldición. Y su don. Era el único ser en la galaxia capaz de sentarse en esa silla y no volverse loco al instante. La disformidad no podía tocarlo, porque allí donde debería haber un alma, Silas tenía un espejo que reflejaba el terror de vuelta al abismo. Entró. La cabina del piloto, el Tronum, era estrecha y oscura. Aquí no había tripulación, ni moderati, ni tácticos, ni sensores. En los titanes normales se necesita una tripulación para dividir la carga. En un psi-titán, cualquier otra persona moriría de una hemorragia cerebral un segundo después de la activación del reactor. Silas estaba solo. Se sentó en el sillón del piloto. Cuero rígido, metal frío. Las abrazaderas en las muñecas y los tobillos se cerraron automáticamente, fijando el cuerpo. Iniciar protocolo de fusión.
dijo al vacío. Desde arriba descendió la unidad MIU, unidad de impulso mental. Cables gruesos, parecidos a un manojo de serpientes negras, se cernieron sobre su cabeza. Silas exhaló, limpiando su mente, convirtiéndola en una superficie helada. Los conectores entraron con un crujido en los puertos de su nuca y a lo largo de la columna vertebral. El mundo desapareció. Primero llegó el dolor, agudo, físico, como si hubieran vertido vidrio fundido en la médula espinal. Pero eso era solo el saludo de la máquina. Luego llegó el ruido. No se parecía a la fusión con un espíritu-máquina normal, sobre la que escribían en los libros de texto de Marte. Allí el piloto sentía una furia noble, el peso de la armadura, la potencia de los servomotores. Aquí, Silas sintió cómo su conciencia caía en un pozo lleno de 1000 locos gritando. Frío, tanto frío, mamá. ¿Por qué no apagas la luz? Emperador, sálvanos. Fuego, fuego dentro de los ojos. Odio, odio. Dejadme salir. Las voces de los muertos y los moribundos golpearon sus escudos mentales con un tsunami de desesperación. Ciricluxánima intentó inundarlo, disolver su personalidad en su pesadilla colectiva. La máquina quería un cuerpo. La máquina quería vida. Silas no tembló. Él era un paria. Él era la nada. Desplegó su vacío dentro de la red neuronal del titán. Se convirtió en el silencio que devora el grito. Golpeó mentalmente al coro de psíquicos, obligándolos a callar, sometiendo su voluntad a su gélido dominio. El aullido se convirtió en un gemido. El caos se convirtió en orden. 1000 mentes fueron encadenadas por su voluntad y convertidas en un recurso obediente. El titán se estremeció, reconociendo al amo. No un amigo, no un socio, un carcelero. Silas abrió los ojos. Ahora no veía las paredes grises de la cabina. Veía el mundo a través de los ojos de Polaris Alba. Veía espectros de energías, firmas térmicas, el movimiento del aire. Y veía la disformidad, hirviendo más allá de los muros del palacio, como un océano sucio listo para romper la presa. Los obturadores neuronales se cerraron con un clic húmedo, y Silas Kalt dejó de ser humano, convirtiéndose en la conciencia de un dios asesino. Las puertas del Sanctum Imperialis no se abrían como puertas, sino como placas tectónicas separándose ante el fin del mundo. A través de los sensores de Polaris Alba, Silas vio el cielo de Terra. Ya no era azul ni negro, estaba inflamado. Nubes bajas, de un amarillo purulento, se retorcían en espirales, atravesadas por descargas de rayos antinaturales. Era un cielo que odiaba la tierra bajo él. Presión exterior 104 kilopascales, atmósfera tóxica, fondo de radiación crítico, fondo psi clase omega. Los datos corrían por su nervio óptico como una cascada verde de texto codificado. Pero Silas no los leía. Lo sentía con la piel del titán. Dio un paso. Ese movimiento no tenía nada que ver con el caminar humano. Cuando un humano da un paso, es una caída hacia adelante. Cuando camina un Warlord Sinister, es una afirmación de dominio sobre la gravedad. Miles de toneladas de ceramita, adamantio y odio comprimido se pusieron en movimiento. Los servomotores en las piernas aullaron, compensando la inercia, y ese sonido era como el gemido de una ballena moribunda. El pie del titán descendió sobre la zona de aterrizaje frente a las puertas. El ferro hormigón, diseñado para el aterrizaje de naves de descenso, se agrietó, pero no por el peso. Inversión térmica, susurró Silas, observando las lecturas del Auspex. Alrededor del lugar donde pisó Polaris Alba, se formó instantáneamente un campo de frío absoluto. En un radio de 50 metros, la humedad del aire se cristalizó. La lluvia de ceniza y hollín que caía de los cielos ardientes se congeló en pleno vuelo, convirtiéndose en copos de nieve negros. Los charcos de prometio y sangre en el suelo se endurecieron,
convirtiéndose en una pista de patinaje resbaladiza y brillante. El mundo ardía. El asedio de Terra había convertido el Palacio Imperial en el mayor horno de la historia de la humanidad. Los proyectiles de artillería araban el horizonte, los cañones láser cortaban el humo. Millones de personas morían en el fuego. Pero alrededor de Silas era invierno. Caminó a través de las trincheras de la segunda línea de defensa. Aquí mantenía la posición la Solar Auxilia, la élite del ejército imperial, blindada con armaduras de vacío, veteranos de 1000 campañas. Hombres que habían visto senos devoradores y sobrevivido a bombardeos con bombas víricas. Deberían haber vitoreado. El dios máquina había venido a salvarlos. En su lugar, se quebraban. Silas giró el torso del titán, escaneando el sector de fuego. Su mirada, la mirada de una máquina muerta, se deslizó por la trinchera. Vio cómo los auxiliares soltaban los rifles láser. Vio cómo un oficial, que un segundo antes daba órdenes con un aplomo perfecto, se arrancaba el casco y comenzaba a arañarse la cara, desgarrando la piel hasta la carne, solo para ahogar el silencio que había irrumpido en su cerebro. Era el aura periférica, el horror del paria. Para una persona normal, la presencia de un alma es calor. La presencia de un paria es la visión de su propia tumba. Y la presencia de un psi-titán, amplificado por el coro de 1000 psíquicos moribundos, equivalía a mirar a los ojos a una deidad demente. «Los sujetos reaccionan». La voz del mago Silo crepitó por el box, seca y quebradiza. «Sienten la disformidad afuera. Intentan sincronizarse con el éter». En la cabeza de Silas se levantó una tormenta. Los psíquicos en las cápsulas del Ciricrux Anima sintieron la presencia demoníaca más allá de la línea del frente. Para ellos era como el olor de la sangre para los tiburones, o como el olor de la libertad. Están aquí, ángeles con dientes. Déjanos ir con ellos. Las paredes se derriten, mamá. Las paredes se derriten. El reactor zumbaba. Los indicadores de potencia saltaban en la zona roja. La máquina no solo quería caminar, quería cantar junto con el caos. «Silencio», ordenó Silas. No por el box, a la red. Los golpeó con su voluntad. Imaginó su mente como una gigantesca prensa de plomo y la bajó con fuerza sobre el coro aullante. Sintió cómo se rompían sus columnas vertebrales mentales, cómo los pensamientos individuales de las baterías se aplastaban en una masa gris y uniforme de obediencia. Abajo, en el mundo real, la escarcha en la armadura del titán se hizo más gruesa. El aire alrededor tintineó de tensión. Un guardia, que estaba demasiado cerca de la pierna del titán, cayó de rodillas. De sus oídos y nariz brotó sangre. Los vasos estallaron por el cambio de presión. Miró hacia arriba, a la máscara sin rostro de Polaris Alba, y en sus ojos no había gratitud. Solo el terror animal y primitivo de un conejo ante una boa. Silas pasó por encima de él. La enorme sombra de la máquina cubrió las trincheras. Allí donde caía esa sombra, la gente dejaba de disparar al enemigo. Se acurrucaban en posición fetal, se cubrían la cabeza con las manos, rezaban a dioses en los que no creían, solo para que ese monstruo se fuera. Silas no sentía lástima. No tenía órgano para la lástima. Solo sentía una fría satisfacción por la eficiencia. El miedo es un arma. Y él era la criatura más aterradora en este campo de batalla. Adelante, a través del humo y las explosiones, aparecieron los contornos de las filas enemigas. Caballeros distorsionados, máquinas demoníacas, traidores de la Legio Mortis. Aún no lo habían visto, pero ya sentían el frío. Silas comprobó la carga del Sinistramanus Tenebre, el brazo izquierdo del titán. Un cañón monstruoso con cristales negros de enfoque zumbaba silenciosamente, exigiendo víctimas. Continuó la marcha, dejando tras de sí un rastro de cadáveres congelados y mentes rotas de aliados.
No huían de la muerte que les esperaba adelante, sino de la salvación que caminaba detrás, pues a la sombra de Polaris Alba incluso la fe se convertía en ceniza. El enemigo no llegó como un ejército, sino como una infección. En la pantalla táctica de Polaris Alba, un enjambre de runas rojas inundó el sector 7 Gamma. No eran falanges disciplinadas de astartes, sino una mezcolanza de cultistas, mutantes y máquinas demoníacas que se movían como un organismo único y pulsante. Venoms y Defilers trepaban por montones de escombros, vomitando fuego de disformidad. Miles de traidores corrían hacia adelante, gritando nombres de dioses que hacían sangrar los oídos. Para Silas era simplemente geometría, una ecuación que había que resolver. «Objetivos fijados», dijo. «Activación del manipulador derecho». El brazo derecho del titán, portando un cañón Volcano clase belicosa, se levantó con una gracia imposible para una máquina de 2.500 toneladas. El espíritu máquina gruñía, deseando matar. Silas se lo permitió, aflojando ligeramente la correa del control mental. Disparo. Un rayo de luz coherente, del grosor de un túnel de Maglev, golpeó el centro de la horda enemiga. No hubo una explosión en el sentido habitual. La materia simplemente se evaporó. Cientos de cuerpos, tanques, trozos de edificios destruidos, todo se convirtió en una nube de gas ionizado. La onda de choque se expandió en círculos, volcando a los caminantes del caos como juguetes. Pero los enemigos eran demasiados. En respuesta, volaron proyectiles hacia Polaris Alba. Misiles, rayos láser y cúmulos de ectoplasma golpearon los escudos de vacío del titán. Normalmente, los escudos de vacío son generadores que transforman la energía cinética y la envían a la disformidad. Pero en un psi-titán, los escudos funcionaban de otra manera. No se alimentaban solo del reactor, sino también de voluntad. «Daño entrante», rechinó el mago Silo. «La capacidad de los escudos está cayendo. Recomiendo refuerzo a costa del recurso biológico. Sector de cápsulas 4». Silas sintió el golpe. Cada proyectil que impactaba en el campo del titán resonaba no como una vibración del metal, sino como un destello de dolor en la nuca. Era el Ciricrux ánima gritando. «¡Ejecutar!», lanzó Silas. Cambió un interruptor mental. No presionó un botón, simplemente extendió su conciencia hacia el sector 4 del reactor. Un grupo de 50 cápsulas donde se contenían psíquicos de bajo nivel, y se los bebió. Fue una sensación repugnante e íntima. Sintió cómo 50 corazones latieron simultáneamente en arritmia. Oyó su último suspiro colectivo. Sintió el sabor de su miedo, que era agudo y metálico, e inmediatamente convirtió ese miedo en energía. La fuerza vital de los psíquicos succionados fluyó hacia los generadores de escudos. Alrededor del titán estalló un aura violeta. Los proyectiles del enemigo, que debían perforar la armadura, comenzaron a disolverse en el aire sin llegar al objetivo. El fuego de disformidad, lanzado por las máquinas demoníacas, era absorbido por los escudos como agua en una esponja seca. «Eficiencia de los escudos restaurada al 100%, constató Silo. «Pérdidas de biomasa 2.3%, iniciando protocolo de descarga de material gastado». Silas oyó un golpe sordo en algún lugar de las entrañas de la máquina. Eran los servidores arrancando los cuerpos muertos de las cápsulas y arrojándolos a los conductos de eliminación para liberar espacio para otros nuevos, si es que se encontraban. Abajo, en el suelo, el enemigo vaciló. Vieron cómo sus ataques eran absorbidos por la oscuridad. Sentían el frío que emanaba de la montaña caminante. Silas dio un paso adelante, aplastando las orugas de los rinos traidores. Se sentía vacío. Cada acción de esta máquina exigía la muerte de alguien. Para dar un paso, hay que quemar una docena de vidas para los giroscopios. Para repeler un golpe, quemar medio centenar. Esto no era guerra. Era la contabilidad del genocidio.
En su cabeza una voz volvió a abrirse paso, fina, temblorosa, como una cuerda tensa. Duele. Por favor, duele. Sujeto 9Z. Canaria. Aún estaba viva. Estaba en el sector 1, lo más cerca posible del núcleo. Había visto cómo morían los otros en el sector 4. Había sentido cómo sus almas ardían en el horno y sabía que su turno llegaría pronto. «Cállate», ordenó mentalmente Silas, enviando un impulso de supresión helada. Pero la voz no cayó. Se volvió más baja, se convirtió en un gemido, pero estaba ahí. Era irritante, distraía. Un paria no debería oír a la comida. Eso significaba que las barreras se estaban debilitando más rápido de lo que Silo había pronosticado. El enemigo se reagrupaba. Del humo emergían siluetas más grandes, caballeros del caos. Sus iconos sangraban, sus cuernos rugían, invocando demonios. Silas comprobó el estado de las armas. El Volcano se estaba recargando. Los lanzamisiles Apocalipsis en la espalda del titán estaban listos. «Magos», dijo. «Prepara el sector 5 y 6 para fuego de salva». «Confirmo, preceptor. Tiempo estimado de vida de los sujetos en dichos sectores bajo salva completa, 0,4 segundos». Silas miró el panel de estado. Miles de luces verdes, cada una de las cuales era un ser humano vivo, encerrado en el infierno. No veía personas, veía munición. El indicador de combustible parpadeó, recalculando vidas en porcentaje de carga. 50 corazones se detuvieron para que la máquina pudiera tomar una bocanada más de aire. El combate se calmó. No era paz. Era una pausa necesaria para que el asesino recuperara el aliento y cambiara la hoja. Polaris Alba estaba de pie en medio de las ruinas del sector 7 Gamma, con los escombros de ferro hormigón y los chasis humeantes de la técnica enemiga llegándole hasta las rodillas. Los circuitos de refrigeración de los cañones chasqueaban al enfriarse. Alrededor del titán se arremolinaba vapor. El condensado helado de su aura se mezclaba con el calor de la ciudad en llamas, creando una niebla densa e impenetrable. Dentro del Tronum reinaba el silencio. Demasiado silencio. Silas Kalt estaba sentado inmóvil. Sus manos descansaban sobre las esferas de control. Los dedos temblaban ligeramente. Era un preceptor intendente, un ser sin alma cuya presencia solía limpiar el espacio de cualquier inmundicia de la disformidad. Cerca de él, la leche se agriaba y los psíquicos perdían el habla. Era una zona de silencio ambulante, pero ahora el silencio estaba sucio. Parpadeó, alejando los datos de la pantalla táctica. Nivel de combustible, almas, 78%. Integridad del casco, 92%. Temperatura del reactor, nominal. Magos. Su voz sonó sorda, como si hablara bajo el agua. Verifica la hermeticidad de la cabina. «Hermeticidad al 100%, preceptor», respondió Silo. «Los analizadores atmosféricos están limpios. La radiación exterior no penetra». «Aquí huele», dijo Silas. El olor era débil, pero claro. No era el olor a sudor, aceite u ozono habitual en la estrecha cabina de un piloto. Olía a tierra húmeda. Olía a lirios marchitos. Olía a algo dulce y nauseabundo, como un vientre abierto relleno de caramelos. Silas miró el panel de instrumentos. Por los bordes de los diales cromados reptaba la escarcha. Eso era normal para un Cititan. El campo de entropía succionaba el calor, pero los patrones de la escarcha eran incorrectos. Los cristales de hielo no crecían en fractales caóticos. Formaban geometría, espirales, diminutos rostros microscópicos cuyas bocas estaban abiertas en un grito mudo. Silas cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza. Cuando los abrió, la escarcha volvía a ser simplemente escarcha. Alucinaciones, constató fríamente su mente. Síntomas de neurodegradación por conexión prolongada con la MIU.
Necesito aumentar la dosis de estimulantes. Pero sabía que era mentira. Los parias no ven alucinaciones de la disformidad. La disformidad se desliza sobre ellos sin encontrar agarre. Si él veía esto, significaba que la disformidad no estaba fuera, estaba dentro. Las barreras entre el reactor Ciriclux Anima y la cabina del piloto se estaban debilitando. Esa misma jaula, en la que latían miles de almas, tenía una fuga. Y entonces volvió a oírla. «Está tan oscuro aquí, señor Vacío. ¿Por qué no enciende la luz?» La voz no sonó en sus oídos, sino justo en el centro del lóbulo frontal. Sujeto 9Z. Canaria. Silas se tensó. Imaginó su mente como una pared lisa de obsidiana negra. Golpeó con un impulso mental de supresión, deseando aplastar esa voz, reducirla a polvo. Normalmente, eso bastaba para que cualquier psíquico en un radio de 1 kilómetro cayera sangrando por la nariz. Pero la voz solo soltó una risita. Era la risa húmeda y demente de un niño que ha estado demasiado tiempo en la oscuridad. «La pared se ha agrietado, señor Vacío. Lo vemos a través de las grietas. Usted está tan solo. Es más frío que nosotros. ¿Por qué nos mata? Solo queremos ir a casa». «Silo», ladró Silas. «Estado del circuito primario». Sujeto 9Z. Los indicadores del sujeto son estables. La voz del tecnosacerdote era monótona, irritantemente tranquila. Ritmo cardíaco acelerado, actividad de la corteza cerebral alta. Funciona dentro de los parámetros extremis. Ella me habla. La pausa en el éter duró 3 segundos. Para una máquina, una eternidad. Eso es imposible, preceptor. Sus escudos mentales son impenetrables. El aislamiento psíquico de la cabina es absoluto. Debe estar experimentando artefactos auditivos fantasma. Recomiendo una recalibración de los sensores. No lo entiende, comprendió Silas. Para él son números. No siente cómo el aceite en las paredes empieza a sangrar. Silas se miró las manos. Apretaban las palancas de control con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Pero entre los dedos, donde la piel tocaba el metal, rezumaba un líquido negro. Abrió las manos. No había líquido. Solo sudor frío. El titán bajo él se estremeció ligeramente, no por una orden, sino por sí mismo, como un perro enorme que tiene una pesadilla. «Vienen», susurró la canaria. Su voz cambió. Ahora no había en ella juego infantil, solo el terror de una anciana. «El gran lobo viene. Trae consigo al príncipe rojo. Quieren beber tu vacío, señor Vacío. Quieren llenarte con ellos mismos». Los sensores aullaron. El Auspex se tiñó de rojo. En el límite de la zona de visión, donde el humo se mezclaba con las nubes de tormenta, surgió una firma, enorme, masiva. El reactor Ciriclux Anima reaccionó al instante. El aullido de 1000 almas en la cabeza de Silas se volvió ensordecedor. No era solo miedo, era el pánico de un rebaño que huele el matadero. Los indicadores de presión en el núcleo saltaron a la zona roja. Silas sintió que le empezaba a sangrar la nariz. Una gota de sangre espesa y oscura cayó sobre el panel de instrumentos. No se extendió. Siseó y se coaguló formando un símbolo diminuto, un ojo tachado por una estrella de 8 puntas. Silas intentó limpiarlo, pero su mano se congeló. El aire en la cabina se volvió espeso como gel. La gravedad parecía distorsionada. Las sombras en las esquinas del tronum se alargaron, aunque la fuente de luz no cambiaba. En este espacio cerrado, separado de la locura de la guerra por metros de la mejor armadura del imperio, Silas comprendió que ya no era el piloto. Era un rehén. La máquina estaba despertando de verdad y estaba aterrorizada por lo que se acercaba. Intentó hablar, dar la orden de preparar los cañones, pero la lengua se le pegó al paladar.
El silencio en la cabina se volvió vibrante, absoluto, vacío. Y en el silencio absoluto de su mente sonó un sonido más aterrador que cualquier explosión. Un llanto infantil, emanando del panel de control. El enemigo salió del muro de humo y fuego como un tumor rompiendo la piel del mundo. El Auspex lo identificó como clase Warlord, pero esa definición era una mentira. Lo que caminaba hacia el Polaris Alba había dejado de ser una máquina de Marte hacía mucho tiempo. Había mutado. Sus placas de blindaje se habían hinchado, recordando al quitinoso caparazón de un insecto gigante, y las juntas de las articulaciones rezumaban aceite negro, espeso como sangre venosa. Carnivora Mundi, el devorador de mundos. Los sistemas lógicos de Silas arrojaron un flujo de datos tácticos, pero sus ojos veían la verdadera abominación. El titán del traidor estaba envuelto en trofeos, enormes lienzos de piel desollada, humana, porosa, cosida con alambre grueso, colgaban de sus hombreras como estandartes. Ondeaban en el viento caliente y en cada retazo estaban grabadas a fuego las runas impías del sendero óctuple. Objetivo: identificación confirmada. La voz de Silas era un trozo de hielo. Distancia 1500 metros, cargando aniquiladores de plasma. La respuesta fue un alarido. No era el sonido de una sirena. El Carnivora Mundi transmitía una señal de banda ancha en todas las frecuencias, desde el Vox hasta la noosfera. Era el rechinar de metal contra hueso, mezclado con los gritos grabados de miles de víctimas. Era código chatarra, información viral capaz de volver locos a los espíritus máquina y obligar a los servidores a arrancarse los ojos. En la cabina del Polaris Alba parpadearon las runas de exorcismo. «¡Intenta hackearnos!», chilló el mago Silo. «Los circuitos lógicos están infectados. El espíritu máquina rechaza los protocolos de apuntado». Silas lo sintió a través de la Miu. El titán bajo él se sacudió, como un caballo al ver un lobo. Ciricrux Anima aulló. Las 1000 almas en el reactor sintieron la aproximación de un depredador que era peor que la muerte. Querían huir. Las gigantescas piernas del Sititán comenzaron a retroceder, rechinando los servomotores contra la voluntad del piloto. Quieto. Silas clavó su voluntad en la interfaz neuronal. Fue como intentar sujetar a un toro enfurecido con una correa. Usó su naturaleza de paria como un látigo. Ahogó el miedo de la máquina con su vacío, obligando a los giroscopios a detenerse. Fuego con todas las armas. Suprimir escudos. Los lanzamisiles Apocalipsis en la espalda del Polaris Alba vomitaron un enjambre de ojivas. Trazas de humo rayaron el cielo rojo. Los cañones de plasma del brazo derecho dispararon una salva, convirtiendo el aire en un túnel de iones sobrecalentados. El golpe fue preciso e inútil. Alrededor del Carnivora Mundi estalló un campo, pero no eran los panales limpios y geométricos de los escudos de vacío imperiales. Era un espejismo. La realidad alrededor del titán enemigo se curvaba como grasa en una sartén. Los misiles no explotaron. Se ahogaron en los escudos. Silas vio cómo las ojivas atravesaban la barrera y se convertían en una bandada de pájaros, en una lluvia de sangre hirviendo, en ceniza inútil. Brujería de la disformidad. Las leyes de la física no funcionaban aquí. «Ineficaz», constató Silo. «Fuego entrante». El enemigo respondió. Los cañones del Carnivora Mundi no disparaban láseres, escupían coágulos de odio concentrado. Proyectiles de materia demoníaca golpearon el pecho del Polaris Alba. El impacto fue monstruoso. Silas fue arrojado hacia adelante contra las correas. A través de la conexión neuronal sintió dolor, no como piloto, sino como el propio cuerpo de la máquina. Sintió cómo se agrietaban las capas de ceramita en el pecho. Sintió cómo el calor penetraba dentro, fundiendo los cables.
Pero lo peor era que los proyectiles gritaban. Cuando el fuego demoníaco tocó los escudos del Polaris Alba, el reactor entró en resonancia crítica. Las cápsulas con los psíquicos empezaron a estallar. «¡Pérdida de contención en el sector 9!», gritaba Silo. 18 sujetos han muerto por neuroshock. ¡No tenemos con qué mantener los escudos! Silas apretó los dientes. La sangre fluía de su nariz a chorros, inundando sus labios. Sintió el sabor del hierro. El titán enemigo se acercaba. Caminaba a través de las explosiones de artillería sin prestarles atención. Quería combate cuerpo a cuerpo. En su brazo izquierdo giraba una sierra de cadena del tamaño de un bloque de viviendas, cuyos dientes estaban hechos de dientes de dragones xenos. Silas comprendió. En un duelo físico perderían. El Carnivora Mundi estaba dopado con el poder de los dioses oscuros. Era más rápido, más fuerte y más furioso. Las armas convencionales no le hacían nada. Necesitaban un arma que no golpeara la armadura, sino el propio concepto de existencia del enemigo. Sinistramanus Tenebre. Cargar el calibre principal. Roncó Silas. La máquina respondió con una negativa. A través de la Miu sintió una resistencia del espíritu máquina. Polaris Alba estaba aterrorizado. Era como un niño que se esconde bajo la manta y se niega a mirar al monstruo. Abrir el canal para el sí-cañón significaba quitar las barreras mentales, exponer su alma hacia afuera para hacer el disparo. La máquina temía que el Carnivora Mundi se metiera dentro a través de ese canal. No abras. Él nos verá, nos comerá. La voz de la canaria irrumpió en el cráneo de Silas. Ahora no era un susurro, sino un chirrido. «Señor Vacío, no lo haga. Es mejor que muramos en la oscuridad». El enemigo estaba ya a 500 metros. La tierra temblaba tanto que los monitores de la cabina se ondulaban. Los altavoces del Carnivora Mundi vomitaban el nombre de Silas. «Vacío, siento tu agujero en el mundo. Déjame llenarlo». Silas sintió como la escarcha en los cristales de la cabina comenzaba a ennegrecerse. Era el toque de la mente del Princeps Baraxul, el piloto enemigo. Un toque podrido y pegajoso. Silas cerró los ojos. Necesitaba romper la resistencia de su propia máquina. Necesitaba convertirse en un monstruo mayor que el que estaba afuera. Extendió su mente hacia el Firicrux Anima. No intentó calmarlos. No se convirtió en un líder. Se convirtió en un verdugo. Visualizó su mente como un bisturí abriendo un absceso. «Lo harás», le susurró a la máquina. «No porque seas valiente, sino porque yo soy más aterrador que él». Giró las palancas de sí control al máximo, ignorando las sirenas de advertencia de sobrecarga. Obligó a la máquina a abrir las fauces del cañón a la fuerza, desgarrando sus músculos mentales. El enemigo estaba a 200 metros. La sierra de cadena rugió, acelerando para el golpe. La sombra del gigante cayó sobre la cabina del Polaris Alba. La bestia ante él rugía de furia, pero la bestia en la que estaba sentado Silas temblaba de hambre. La Sinistramanus Tenebre despertaba a regañadientes. No se parecía a martillar un volter o acumular plasma en bobinas magnéticas. Recordaba al intento de despertar a un dragón, golpeándolo con un palo en el hocico. El brazo izquierdo del Polaris Alba, coronado por la matriz cristalina del sí-cañón, comenzó a levantarse. Los pétalos negros de la lente de enfoque se abrieron con un sonido húmedo, de succión, revelando un interior donde no había mecanismos, solo una oscuridad arremolinada y absoluta. «Cargando», roncó Silas. La palabra salió junto con una nube de vapor. La temperatura en el Tronum se desplomó. Si afuera rugía una tormenta de fuego, adentro había llegado una edad de hielo. Los monitores se cubrieron con una gruesa costra de hielo. El aliento de Silas se cristalizaba en el aire, cayendo sobre sus rodillas como nieve punzante. Era un efecto secundario del funcionamiento del Firicrux Anima. Para crear un disparo capaz de matar a un demonio, el reactor debía succionar la vida termodinámica de todo lo que se encontraba cerca.
incluyendo al piloto. Silas sintió cómo el frío penetraba a través de la capa termorreguladora de su traje. Se clavaba en la carne, haciendo que los movimientos fueran lentos y torpes. Pero el frío físico no era nada en comparación con el frío mental. La máquina dijo, no. No fue una negativa verbal. Fue un retroceso psíquico, una onda de choque de pánico que llegó por el puente neuronal. Las 1000 almas en el reactor vieron lo que Silas les obligaba a mirar. Vieron al Carnivora Mundi de pie a quemarropa. Vieron el abismo en los ojos del titán enemigo y se negaron a convertirse en arma. Los muertos tenían miedo de morir de nuevo. «Fallo de enfoque». La voz del mago Silo se fragmentaba en estática. «Si armónicos desestabilizados lo entran en resonancia, se dispersan». Silas gruñó, tirando de las palancas de control. Era como intentar retener agua en un puño. La energía que debía reunirse en el cañón se disipaba, volvía al sistema, sobrecargando los circuitos. «Obedeced», ladró mentalmente, convirtiendo su voluntad en un tornillo de banco de acero. En respuesta recibió un golpe de dolor que le oscureció la vista, como si 1000 agujas se clavaran simultáneamente en su corteza cerebral. «No nos entregues a él. No abras la puerta. Nos devorará». La voz de la canaria se rompió en un chillido. Y en ese momento, el enemigo asestó el golpe. El puño de cadena del Carnivora Mundi, rugiendo como 1000 motosierras, se abatió sobre el hombro derecho del Polaris Alba. El impacto fue de tal fuerza que Silas fue arrojado contra el panel lateral de la cabina, a pesar de las correas de fijación. Oyó crujir sus costillas. Pero más aterrador fue el sonido del metal desgarrándose. La armadura de adamantio, consagrada en Marte, estalló como una cáscara. Las chispas brotaron en una fuente, iluminando el hangar de la cabina con luz estroboscópica. «Integridad del casco violada», gritaban las sirenas. «Manipulador derecho críticamente dañado. Pérdida del arma Volcano». El Polaris Alba se tambaleó. La gigantesca máquina, habiendo perdido el equilibrio, comenzó a caer hacia atrás. Silas, superando el dolor y las náuseas, logró compensar la caída, obligando a los giroscopios a nivelar el horizonte. El enemigo estaba demasiado cerca. En la pantalla de visualización, Silas veía la placa facial del titán del caos. Estaba cubierta de carne viva que pulsaba y sangraba, y oía la risa. «Eres débil, vacío». La voz de Baraxul sonaba directamente en el cráneo de Silas, evitando los oídos. «Tu juguete está roto. Me teme más a mí que a ti». Era verdad. El espíritu máquina del Polaris Alba se encontraba en estado catatónico. Se había hecho un ovillo, desconectando las funciones motoras solo para no tocar la inmundicia que emanaba del enemigo. «¡Dispara!». Silas puso todo su odio, toda su esencia gélida en esa orden mental. «¡Dispara, o os destruiré a todos yo mismo!». Intentó forzar el disparo. Extendió su mente hacia el Firicrux Anima para arrancar manualmente, por la fuerza bruta, la energía de los psíquicos. Y entonces la barrera se derrumbó. Las compuertas de plomo que separaban el infierno mental del reactor del silencio estéril de la cabina del piloto no resistieron la presión inversa. La realidad en el Tronum se agrietó. La gravedad desapareció. Silas quedó colgando de las correas. A su alrededor comenzaron a materializarse figuras fantasmales. Rostros distorsionados, manos translúcidas que se extendían hacia su garganta. Eran proyecciones de los psíquicos moribundos. Se escaparon de sus cápsulas, no físicamente, pero sí mentalmente. La cabina se llenó de un susurro que rápidamente se convirtió en el rugido de un huracán. La temperatura cayó a 40 bajo cero. Silas sintió cómo su sangre se espesaba. Los movimientos se volvieron imposibles. La parálisis encadenó sus extremidades. Veía cómo sus propios dedos en las palancas se cubrían de hielo negro. Intentaba apretar el gatillo, pero su cuerpo ya no le pertenecía. La máquina se rebelaba.
Había decidido que era mejor matar al piloto y apagarse que luchar contra el monstruo de afuera. En las pantallas, a través de la capa de escarcha, vio cómo el Carnivora Mundi alzaba el puño de cadena para un segundo golpe. Esta vez, directo a la cabina, directo a la cabeza del titán. ¡Preceptor! La voz del mago Silo estaba llena de terror, una emoción de la que los tecnosacerdotes carecían. ¡Se ha perdido la contención! ¡Las runas se apagan! ¡Están despertando! Silas intentó respirar, pero el aire en sus pulmones se convirtió en granizo. Lo único que veía frente a él era el panel de instrumentos. Todos los indicadores que antes brillaban con una luz verde tranquilizadora se apagaron. Y luego, uno tras otro, estallaron en un rojo sangriento. No era una señal de alarma. Eran ojos. 1000 ojos rojos abiertos en la oscuridad de su mente. Las runas rojas de alerta se reflejaban en sus ojos vidriosos. Límite de contención violado. Sujetos despertando. Afuera, en la realidad de fuego y acero, el puño de cadena del Carnivora Mundi ya había comenzado su descenso. Los dientes, tallados a partir de dientes de dragón, desgarraban el aire, preparándose para convertir la cabina del piloto en un amasijo de vidrio y carne. Eso requeriría 3 segundos. Silas Kalt no tenía 3 segundos. Tenía una eternidad. Al comprender que su cuerpo físico ya no le obedecía, hizo lo único que podía hacer. Dejó de luchar contra la parálisis. Soltó las palancas. Cerró los ojos vidriosos y permitió que su conciencia cayera hacia atrás, a través del enlace Miu, hacia las profundidades de la máquina. Se zambulló directo en la garganta del Ciricrux Anima. El mundo se invirtió. En lugar de la estrecha cabina, se encontró en un espacio infinito. No era un lugar en el sentido físico. Era la proyección nosférica del reactor. Una catedral construida de gritos. Las paredes pulsaban como entrañas vivas, y en lugar de columnas se alzaban pilares de luz cegadora, las almas de los psíquicos. Aquí reinaba un huracán. Un viento compuesto de pánico y súplica arrancaba la piel mental. Miles de voces se fundían en un único alarido que bloqueaba los sistemas de puntería, asfixiaba al espíritu máquina, obligando al titán a congelarse en catatonia. Silas caminó a través de la tormenta. En este mundo no era un hombre con un mono negro, era un agujero en la realidad, una silueta recortada de la oscuridad absoluta. A su alrededor, el torbellino mental se calmaba, desintegrándose en la nada. Los rostros fantasmales que volaban hacia él con las bocas abiertas desaparecían apenas tocaban su aura. Buscaba el centro de la tormenta, buscaba la fuente del motín, y la encontró. En el centro del huracán, suspendida de hilos de nervio ardiendo, flotaba el sujeto 9Z. Aquí, en el mundo de la mente, no era un muñón mutilado en un frasco, era una niña con un vestido blanco que ardía, pero no se consumía. Lloraba, cubriéndose la cara con las manos, y su llanto resonaba con cada nodo de la máquina. Era su miedo el que paralizaba al titán. Ella era la directora de esta orquesta de cobardes. Silas se acercó a ella. Bajo sus pies, tejidos de sombra, el suelo mental se cubría de escarcha. La niña apartó las manos de la cara. Sus ojos eran abismos negros llenos de estrellas. «¡Vete!», gritó, y su voz golpeó a Silas como una onda física. «Estás vacío. Eres frío. No queremos ser tu combustible. Tenemos miedo del lobo de afuera, pero tú eres peor que el lobo». «Sí», respondió Silas. Su voz aquí no sonaba como sonido, sino como ausencia de sonido, como vacío. «Soy peor, porque el lobo os matará solo una vez, pero yo os mataré eternamente mientras os necesite». Extendió la mano, una mano tejida de negación. «No,
El sujeto 9Z intentó retroceder, golpearlo con un rayo psíquico. La descarga de energía pura golpeó el pecho de Silas y simplemente desapareció. Paria. Intocable. La disformidad no tiene poder sobre él, porque para la disformidad él no existe. Es la antítesis de la magia. Silas la agarró por la garganta. En la realidad habría sido un toque suave en el cuello de un niño. Aquí fue el agarre de una prensa hidráulica. La niña jadeó, pataleando en el aire. La tormenta alrededor se detuvo. Miles de otras almas callaron, observando con horror cómo el amo estrangulaba a su hermana. «¿Crees que tienes elección?», susurró Silas, acercando su rostro sin facciones al de ella. «¿Crees que vuestro dolor importa? Sois leña, y la leña no elige en qué horno arder». «Por favor». Su proyección mental comenzó a agrietarse. «Me duele. Estoy olvidando mi nombre. Estoy olvidando a mamá». «Olvida», ordenó él, y se abrió a sí mismo. No usó ninguna técnica. Simplemente retiró todas las barreras internas que contenían su naturaleza de paria y permitió que su vacío se derramara hacia afuera, directamente dentro de ella. Fue una profanación espiritual. Vertió en ella el agua helada del no ser, lavando todo lo humano de su interior. Borró sus recuerdos del hogar, del sabor del pan, del color del cielo. Quemó su personalidad, dejando solo la capacidad desnuda y refinada de sufrir y generar energía. La niña gritó, pero ya no era un llanto infantil. Era puro ruido blanco. Se estaba desintegrando. Su imagen con el vestido blanco ardió, convirtiéndose en un coágulo de poder cegador. Silas sintió cómo la resistencia del Ciricrux ánima se rompía. Viendo lo que había hecho con su líder, el resto de las almas cayeron de rodillas en sumisión. El terror al enemigo externo fue reemplazado por el terror al tirano interno. Y el terror es orden. El terror es disciplina. La energía fluyó hacia los canales, no como un torrente caótico, sino como un río potente y controlado. Silas soltó los dedos. Lo que quedó del sujeto 9Z fue succionado hacia el vórtice que conducía al brazo izquierdo del titán. Un tirón brusco y Silas fue arrojado de vuelta a su cuerpo. Abrió los ojos. La cabina del piloto. Realidad. La escarcha en los instrumentos se agrietó. Los ojos rojos en los paneles desaparecieron, reemplazados por una luz verde uniforme y fría de preparación para el combate. La parálisis pasó. Sus manos apretaron las palancas con una fuerza capaz de doblar el acero. Afuera, a 1 metro de la cabina, la sierra rugiente del Carnivora Mundi se detuvo, topándose con un sí escudo impenetrable que estalló repentinamente. En los oídos de Silas reinaba un silencio absoluto. Ni susurros, ni llantos. Solo el zumbido de un arma cargada, lista para desgarrar el mundo. La máquina ya no se rebelaba. Estaba llena, era una, y estaba sedienta de sangre para ahogar lo que Silas había hecho dentro de ella. «Puntería confirmada», dijo con sus labios ensangrentados. No le dio paz, no le dio redención. Simplemente bebió su terror hasta el fondo y cargó el cañón con él. El enemigo comprendió que había muerto una fracción de segundo antes de que sucediera. El Princeps Baraxul, fusionado con la carne demoníaca del Carnivora Mundi, no sintió dolor, sino una ausencia repentina y nauseabunda, como si alguien apagara la música en una fiesta. El coro de la disformidad, que cantaba su gloria en el éter, cayó. Miles de pequeños demonios, que giraban alrededor de su titán como moscas, desaparecieron, desmaterializándose por el solo presentimiento de lo que iba a ocurrir. «¿Qué estás?», comenzó a transmitir Baraxul, pero su pensamiento se cortó. En la cabina del Polaris Alba, Silas Kalt no gritaba, no rezaba, ni siquiera respiraba. Su corazón se detuvo en sístole, congelado por el esfuerzo de voluntad. Apretó el gatillo. No fue un disparo en el sentido balístico habitual.
No hubo gases de pólvora, no hubo descarga de condensadores, no hubo retroceso empujando a la máquina hacia atrás. Los postulados de la cinética fueron rechazados. La boca del Sinistramanus Tenebrae simplemente dejó de ser parte del mundo material. Los cristales negros de la lente colapsaron hacia adentro, formando un punto de singularidad. Y entonces, el Titán vomitó oscuridad. Del brazo izquierdo del Polaris Alba brotó no un rayo de luz, sino un rayo de negación. Era una espiral negra y aceitosa, tejida del odio concentrado de los psíquicos y dirigida por la gélida voluntad de un paria. Parecía un agujero en el tejido de la realidad, alargándose en el espacio. En el momento en que el rayo abandonó el cañón, el mundo ensordeció. El sonido desapareció. Las explosiones de artillería, el rugido de los motores, los gritos de los moribundos, todo fue borrado. Solo quedó un zumbido de baja frecuencia que se sentía no con los oídos, sino con la médula ósea. El sonido de papel rasgándose, amplificado 1.000.000 de veces. El rayo golpeó al Carnivora Mundi. Cualquier otra arma, fusión, plasma, láser, habría encontrado resistencia. Los escudos de vacío habrían estallado, la armadura habría comenzado a fundirse. Pero la Sinistramanus Tenebrae no atacaba la materia. Atacaba la propia idea de la existencia del Objectives. Los escudos de la disformidad del traidor no fueron perforados, fueron bebidos. El espejismo violeta de la protección bruja fue succionado hacia el rayo negro y desapareció sin dejar rastro. Luego el rayo tocó la placa pectoral. Silas observó a través de los sensores cómo el Carnivora Mundi comenzaba a desintegrarse. No fue una explosión, fue un borrado. Adamantio, ceramita, carne profanada, todo se convertía en polvo gris, en nada, en sombras. Baraxul intentaba gritar, pero ya no tenía boca. Su cabina, decorada con cráneos de leales, se disolvía en el aire. El demonio que habitaba dentro de la máquina, una entidad antigua y malévola que había visto el nacimiento de estrellas, experimentó por primera vez en una eternidad el verdadero miedo. Comprendió que no lo expulsarían de vuelta a la disformidad. No lo enviarían al Inmaterium a lamerse las heridas. Lo estaban matando de verdad. Su esencia estaba siendo quemada fuera de la creación. El rayo atravesó al titán enemigo de lado a lado. La gigantesca máquina, de 60 metros de altura, simplemente se derritió como una figura de cera arrojada a un alto horno. Un segundo antes, había allí un leviatán blindado. Un instante después, había una silueta de humo negro. Y un instante más tarde, desapareció también el humo. El rayo continuó su camino. Golpeó la tierra detrás del enemigo aniquilado. Ferro hormigón, roca madre, viejas comunicaciones, búnkeres con gente, todo desapareció. En la tierra se formó un túnel perfectamente circular de 10 metros de diámetro que se extendía hacia el infinito. Los bordes del túnel eran perfectamente lisos, como cortados por un cuchillo molecular. No humeaban, estaban fríos como el cosmos. En el campo de batalla reinó la parálisis. La batalla se detuvo. Los soldados de la Legio Mortis, que corrían al ataque bajo la cobertura de su dios máquina, se quedaron inmóviles. Miraban el espacio vacío donde acababa de estar su ídolo. Sus cerebros se negaban a procesar lo que veían. No había escombros, no había chasis ardiendo. El dios había sido tachado de la existencia. En la cabina del Polaris Alba, la temperatura cayó al mínimo absoluto. El aire se convirtió en nitrógeno líquido. Silas sintió cómo cristales de hielo se formaban en su propia sangre. «Descarga completada». La voz del mago Silo era apenas audible. Los servidores en el compartimiento del reactor caían muertos, su aumentica desconectada por el pulso electromagnético de muerte. Silas soltó los dedos. Los cristales negros del cañón comenzaron a cerrarse lentamente, ocultando el horror en su interior.
Y solo entonces volvió el sonido. Volvió como un golpe de martillo. El estallido del aire llenando el vacío fue más fuerte que cualquier explosión. La onda de choque derribó a miles de soldados en un radio de 1 kilómetro. Los tanques volcaron como juguetes. Silas tomó aire. El aire era punzante y amargo. Miró la pantalla táctica. La marca del objetivo Carnivora Mundi simplemente desapareció, sin dejar siquiera un registro de defunción. No venció al enemigo. Lo canceló. En la cabeza de Silas, en el lugar donde antes aullaba la canaria y miles de otros, ahora había silencio. Pero no era el silencio de la paz. Era el silencio de un bosque quemado. Los quemó a todos. Con un solo disparo vació el Thyricrux Anima hasta el fondo, convirtiendo miles de almas en un único argumento contra el caos. El titán permanecía inmóvil, envuelto en nubes de vapor que se levantaban de la tierra congelada. Allí donde un segundo antes se alzaba un dios de la guerra, solo quedaba un agujero en la creación, al cual el aire se precipitaba con un chillido, intentando llenar el vacío imposible. El silencio después del disparo era más pesado que la gravedad. Cuando el eco del vacío colapsado se calmó, el Polaris Alba se tambaleó. Miles de toneladas de metal, privadas de la voluntad animadora de los psíquicos, se convirtieron simplemente en peso muerto. Los giroscopios aullaban, perdiendo revoluciones. La articulación de la rodilla de la pierna izquierda se dobló con un rechinar nauseabundo, y el dios máquina cayó sobre una rodilla, como un caballero prestando juramento de vasallaje al vacío. Dentro del tronum la luz se apagó. Solo quedó la iluminación de emergencia de un ámbar tenue que convertía la escarcha en las paredes en ámbar congelado. Silas Kalt no sentía las piernas, no sentía las manos. Solo sentía el frío que se había instalado no en los huesos, sino en el propio concepto de su yo. El enlace neuronal, que hace un segundo era una tormenta rugiente, se cortó. Fue como si a un buzo le cortaran la manguera. Ya no había coro. Ya no había dolor del Thyricrux Anima. El reactor estaba vacío. El titán estaba lobotomizado. Silas intentó respirar, pero su diafragma tuvo un espasmo. La oscuridad se abatió sobre él no desde afuera, sino desde dentro del cráneo. Sus ojos se pusieron en blanco. La conciencia, atormentada por el papel de conducto para la antirrealidad, no aguantó y se apagó. Caía. Soñó que se ahogaba. Pero no era agua. Era un líquido espeso y aceitoso, con olor a formol y ceniza vieja. Era sedimento. Lo que queda del alma cuando se le exprime la luz. Nadaba hacia abajo, hacia un abismo donde no había fondo. A su alrededor, en la turbidez negra, flotaban escombros. Un zapato de niño, un icono quemado del emperador, el rostro de alguien desollado como una máscara. Silas intentaba remar, intentaba salir a flote, pero sus brazos y piernas eran pesados, como fundidos en plomo. Y entonces lo tocaron. Desde abajo, desde la oscuridad absoluta, se extendieron manos, miles de manos, manos finas de niños, manos nudosas de ancianos, manos con tubos de catéteres incrustados en las venas. No eran agresivas, no arañaban ni golpeaban, eran suaves. Lo agarraron por los tobillos, por la cintura, por las muñecas. «Quédate con nosotros», susurró el océano de muertos. No con voz, sino con la presión del agua sobre los tímpanos. «Estás vacío. Eres tan frío como nosotros ahora. Tu lugar está aquí». Vio el rostro del sujeto 9Z. Ella flotaba frente a él, pálida como un pez de aguas profundas. Sus ojos estaban cosidos con hilos negros y gruesos. Lo abrazó por el cuello, pegando su mejilla helada a su cara. «Papá», dijo sin sonido, «nos bebiste. Ahora nosotros somos tú».
Silas abrió la boca para gritar, pero en lugar de aire en sus pulmones, irrumpió un líquido negro. Sintió cómo lo llenaba, desplazando su vacío, llenándolo con su muerte. Se estaba convirtiendo en una fosa común. «Preceptor, signos vitales críticos». El grito rompió el sueño. Silas se arqueó en el sillón del piloto. En su pecho, directamente a través del mono negro, golpearon los martillos neumáticos de los autoinyectores integrados en el asiento. Un cóctel de estimulantes de combate, adrenalina y sangre sintética golpeó el corazón. Tomó aire. Fue la respiración más repugnante, más dolorosa y más hermosa de su vida. El aire irrumpió con un silbido en los pulmones pegados. Silas tosió, escupiendo sobre el panel una saliva viscosa mezclada con sangre. El mundo giraba. Las lámparas ámbar dejaban largas estelas en sus ojos. El pitido de los monitores médicos taladraba el cerebro. «Estado», roncó. La voz sonaba como el crujido de ramas rompiéndose. «El preceptor vive». La voz del mago Silo estaba desprovista de alegría, solo una seca constatación del hecho. «Reinicio de sistemas cognitivos. La temperatura del núcleo sube. Estamos vivos, preceptor». Silas levantó la cabeza con dificultad. A través de las pantallas de visión, cubiertas con patrones de hielo derritiéndose, veía el mundo exterior. La batalla había terminado, al menos en este sector. Las tropas de la Legio Mortis, privadas de su ídolo y enfrentadas al horror incomprensible del no ser, se retiraban. Huían en pánico, abandonando la técnica. Los demonios vinculados a sus máquinas se debilitaron. La grieta de disformidad que los sostenía colapsó por el disparo del Polaris Alba. El titán estaba arrodillado en medio del páramo humeante. De su armadura se elevaba vapor, denso como niebla. El brazo izquierdo, Sinistramanus Tenebre, estaba negro y mate, como un leño quemado. «¿Combustible?», preguntó Silas, limpiándose la barbilla con el dorso de la mano. «Firicrux ánima vacía», respondió Silo. 100% de agotamiento del recurso. La biomasa convertida en escoria. Necesitaremos un reemplazo completo de matrices y limpieza del reactor de residuo orgánico. Residuo orgánico. Ceniza. En eso se había convertido la Canaria. En eso se habían convertido todos. Silas se miró las manos. Temblaban. No de miedo, de agotamiento. Pero bajo las uñas, donde la piel era pálida y fina, le pareció ver negrura, como si el olín de su sueño se hubiera filtrado a la realidad y hubiera quedado bajo su piel. Se sentía sucio. Se sentía como un recipiente que ha sido lavado con ácido, pero el olor del contenido permanecía. «Preparar protocolo de evacuación», dijo, recostándose en el respaldo del sillón. Le dolía el cuerpo como si lo hubieran pasado por una picadora de carne. «Recibido. El transporte del Ordo Sinister ya está en camino». Silas cerró los ojos, pero inmediatamente los volvió a abrir. Temía ver la oscuridad. Temía ver los ojos cosidos de la niña. Estaba vivo, pero al mirar sus manos temblorosas sobre las palancas de control, no estaba seguro de que fuera una buena noticia. El hangar 9 Primus lo recibió no con fanfarrias de victoria, sino con el ruido de cadenas y olor a incienso, que no podía ocultar el hedor a aislamiento quemado. El Polaris Alba estaba en el muelle de reparación, encadenado en andamios de contención. Parecía una bestia capturada a la que habían golpeado hasta casi matarla, pero que aún era peligrosa. La armadura estaba cubierta de hollín y cicatrices de fuego de disformidad. El brazo izquierdo, Sinistramanus Tenebre, aún irradiaba un frío residual que congelaba carámbanos en las plataformas de reparación. Silas Kalt estaba en el nivel inferior de las pasarelas. Acababan de extraerlo. El procedimiento de extubación fue casi tan doloroso como la conexión. Los conectores neuronales en la nuca dolían, como si hubieran vertido ácido en ellos. La piel estaba pálida, casi transparente. Bajo los ojos yacían sombras del color de hematomas. Había envejecido.
Cada disparo de un psi-titán le costaba un año de vida, y hoy había gastado una década. A su alrededor se afanaban tecnosacerdotes y servidores. No le prestaban atención. Para ellos, el piloto era solo un componente costoso y raro que había que limpiar, lubricar y poner en el estante hasta el siguiente uso. «Indicadores del núcleo normales», rechinaba el mago Silo, flotando en una plataforma antigravitatoria junto a la escotilla abierta del reactor. «Comiencen el ciclo de limpieza». Silas no se fue. Se quedó de pie y miró. Tenía que ver esto. Las enormes pinzas de los servidores de carga entraron en las entrañas del Thyricrux Anima. Se oyó el rechinar de metal contra metal, el sonido de una raíz siendo arrancada. Del vientre de la máquina sacaron la primera sección de cápsulas. Estaban negras, fundidas. El metal se había deformado por el increíble calor y presión. Los cristales, tras los cuales alguna vez hubo rostros, se convirtieron en escoria turbia. De los orificios de ventilación de las cápsulas caía ceniza gris. Eso era todo lo que quedaba del coro, del sujeto 9Z, de 1000 personas cuyos nombres nadie anotará jamás. «Material gastado», constató Silo sin la menor emoción. «Desechar». El servidor arrojó con estruendo la sección al conducto incinerador. Se levantó una nube de polvo gris. El polvo se posó en las botas de Silas. No sentía duelo. Los parias no saben sentir duelo como la gente normal, pero sentía pesadez. Era la ceniza de las almas que había quemado para matar al monstruo. Él era un horno. Era un crematorio con patas. «Preceptor», se le acercó un adepto menor, tendiéndole una tableta de información. «Se le prescribe descanso y un ciclo de hipnoterapia. Próximo despliegue en 12 horas». ¿12? La voz de Silas era baja, rasposa. «La máquina está vacía. No tenemos combustible». «La entrega ya se ha realizado», respondió el adepto, señalando las puertas lejanas del hangar. Las puertas se abrieron. Al hangar entraba una procesión de plataformas antigravitatorias. Sobre ellas había filas de cápsulas nuevas, brillantes de cromo. Dentro, en un gel nutritivo verde turbio, flotaban figuras. Hombres, mujeres, niños, psíquicos, brujas, mutantes. Aquellos a quienes las naves negras habían recogido por toda la galaxia. Dormían bajo el efecto de sedantes, pero incluso en sueños sus rostros se contraían en muecas de dolor. Sentían la aproximación del psi-titán. Sentían el aura fría de su futura tumba. Silas los miró. No eran personas, eran cartuchos. Eran amperios hora para los escudos y kilotones para el cañón. Silo ya ordenaba la carga. Las grúas recogían las cápsulas frescas y las bajaban al vientre humeante y enfriándose del Polaris Alba. Silas sintió cómo dentro de él se levantaba el vacío familiar. El cansancio retrocedió, cediendo lugar a una determinación fría y profesional. La guerra no había terminado. Nunca terminaría. Y mientras existan monstruos como el Carnivora Mundi, deben existir también monstruos como él. Se puso los guantes, ocultando el temblor de sus manos. «Preparen mi cámara de meditación», lanzó al adepto sin volverse. El preceptor intendente se dio la vuelta mientras los servidores rodaban junto a él las nuevas cápsulas, pero incluso a través del grueso plastiacero oyó cómo el nuevo coro comenzaba a ensayar su canción fúnebre.